La India y Pakistán están al borde de una guerra. Normalmente en la región fronteriza entre estos países hay siempre tensiones porque pelean por saber o por ver de quién es una región que hay en conflicto ahí entre ellos. Pero desde el pasado 22 de abril, que comenzaron ya abiertamente las hostilidades, hasta estos días que estamos grabando, ha ido creciendo la tensión y los enfrentamientos. Estamos grabando a 11 de mayo, ayer 10 de mayo se cerró un acuerdo de alto al fuego que hoy ya mismo se está empezando a desmembrar de nuevo. Entonces, Alfonso, ¿nos puedes explicar por qué están peleando, qué está ocurriendo y por qué es esto tan peligroso, pues para la región, pero también para el resto del mundo? Pues Nico, la región en disputa que dices que hay entre Pakistán y la India no es otra que la región de Kashmir, que es esta parte en la zona noroccidental de la India. Si nos veríamos un mapa de Pakistán y la India, vamos a volver a la frase, abrir un mapa porque es muy importante tener localizada esta zona del noroeste de la India en su frontera con Pakistán y también en frontera con China, que tiene importancia también en el problema. Esta región es una región que ahora hablaremos un poco de su historia y por qué causa conflicto entre los dos países vecinos. La tensión de la que hablamos en este audio comenzó el 22 de abril con un ataque terrorista de una organización apoyada por Pakistán en la región de Kashmir, que está controlada por la India. En este ataque murieron 26 personas y el primer ministro de la India, Narendra Modi, salió al frente de una muchedumbre a decir que India identificaría y castigaría a los terroristas y a quienes quiera que les apoyaran, es decir, al gobierno de Islamabad, al gobierno de Pakistán. Responsabiliza a la India, a Pakistán, de estar detrás de estos ataques terroristas y de las distintas organizaciones terroristas musulmanas que operan en la India. Porque esta frontera, si habéis abierto el mapa, veréis que no es una línea continua, como solemos ver las fronteras nosotros pues, en el resto del mundo, sino que hay varias líneas punteadas, varias distintas maneras de considerar esto. Efectivamente, de hecho, es una frontera que no está reconocida, la que hay entre Pakistán y la India por Kashmir, es una frontera de facto que se denomina la línea de control. Line of Control. Es una frontera inestable, de facto separa los dos países, están los dos ejércitos de un lado y de otro, se suelen dar escaramuzas a lo largo de esta línea y es una de las fronteras más peligrosas del mundo. El 6 de mayo de este año, a raíz de estos ataques, la India disparó misiles a Pakistán, diciendo estar apuntando a objetivos de organizaciones terroristas dentro del territorio pakistaní, pero según Pakistán, esos misiles han estado apuntados a objetivos civiles y han matado a 31 civiles. Pakistán dice que ya ha mandado represalias contra la India por estos ataques. Esas represalias pues no se han visto o no se han contabilizado, entonces también hay una componente de niebla de guerra de lo que unos dicen que están haciendo los otros que no sabemos necesariamente si está sucediendo de verdad. Como dices, el 10 de mayo se llega a un alto al fuego entre ambas potencias, negociado más o menos con la ayuda de Estados Unidos, pero para el 11 de mayo ya está habiendo rumores de que Pakistán ha roto la tregua y que India, por tanto, la está violentando también. Es unas situaciones muy candentes donde las noticias vuelan, se confunden muchas veces las noticias falsas y verdaderamente hacen que aumente muchísimo la tensión. Cosa de esto de por qué es tan peligroso es porque Pakistán e India son dos países con inmensos arsenales nucleares cada uno. Se calcula que tanto India como Pakistán tendrían alrededor de 170, 180 cabezas militares nucleares, que en una situación de malentendidos y de escalada, de repente a alguien se le puede ocurrir utilizar. Este conflicto que hay en esta frontera, ¿de dónde viene? ¿Cuándo se origina? Pues efectivamente tenemos que preguntarnos cuál es la historia de esta frontera tan inestable y sobre todo cuál es la historia de la región de Kashmir, que es la región en disputa entre Pakistán e India y que principalmente es una región muy peligrosa porque es un cóctel incendiario de nacionalismo religioso, donde hay presencia de grupos fundamentalistas hindúes y musulmanes, donde hay un gobierno autoritario indio sobre una población que quiere independencia, una historia muy complicada a la que brevemente tenemos que remontarnos para entender las cosas. Pues vamos allá. Bueno, nos remontamos a la colonización inglesa de la India, pero prometo, Nico, que vamos a ser breves. Y es que la India no es un país unificado. La India no ha existido como una entidad histórica en la edad contemporánea, sino que ha sido una invención colonial británica. Los mapas del Imperio Británico tienden a llevarnos a error cuando de repente vemos el subcontinente asiático, la India entera coloreada del rojo inglés, y parece que era un país unificado que los ingleses controlaban. No era para nada así. La colonia india del Reino Unido, la colonia de la India británica, el Raj,
estaba formada por más de 560 principados, por 560 estados que eran independientes antes de la llegada de los ingleses, que estaban gobernados por los marajás, o príncipes, con los que Gran Bretaña tenía firmadas distintas alianzas que de facto le conferían su soberanía, pero eran países independientes, una colección de países independientes. Príncipes locales. Príncipes locales, exactamente. A pesar de que los británicos ejercieran el control de la política exterior y de la política de defensa, los marajás seguían revestidos de antigua legitimidad y ejercían el poder en sus territorios. Es decir, que simplemente estaban tutelados por los británicos, pero hacían lo que los británicos les mandaran. India era además, y sigue siendo, un mare magnum de religiones, pero especialmente en el momento del Imperio Británico estaban bastante confundidas, en el sentido de que cada estado tenía una población religiosa y étnica diferenciada, pero sobre todo religiosa. La principal religión era el hinduismo, en un 66% de la población, asentada mayormente en lo que llamamos el Indostán, lo que hoy diríamos la India, y la segunda religión mayoritaria era el Islam, que era el 23% de la población, asentada en el Punjab, en el noroeste, y en Bengala, en el este. Punjab, cerca de la zona que hoy decimos que está en conflicto. Punjab es lo que sería Pakistán, lo que hoy sería Pakistán, el noroeste de la colonia inglesa. Los fieles de otras confesiones eran minoritarias, pues los sikhs, los cristianos, los zoroastras, los budistas, pero también se contaban por millones en una de las que es las regiones más populosas del mundo. El movimiento de independencia indio aparece a finales del siglo XIX, cuando se funda el Congreso Nacional Indio, que es luego lo que se convierte en el partido de Mahatma Gandhi, y la participación de indios en la Primera Guerra Mundial y el auge de ideas como la autodeterminación después de la Primera Guerra Mundial alientan mucho el sentimiento indio de independencia. Pero el sentimiento indio de independencia va a venir marcado por las distintas religiones que hay en la India, porque hay un sentimiento de independencia indio-hindú y también hay un sentimiento de independencia de los musulmanes de la India. Es decir, hay un grupo de independientes que quieren la independencia de una India hindú y en cambio hay musulmanes que quieren la independencia de los estados musulmanes. Claramente en zonas territoriales muy diferenciadas. Exactamente, es decir, mientras tenemos al Congreso Nacional Indio con Mahatma Gandhi, que es el famoso, reivindicando la independencia de la India, al mismo tiempo va a surgir un partido que es la Liga Musulmana, que lo que aboga es por la segregación del Punjab y de Bengala como un país islámico que se llamará Pakistán. Unido, estas dos zonas. Unidos, aunque estén geográficamente separados por el tronzo central de la India, que estuvieran unidos. Es decir, Bengala estaría arriba a la derecha, luego en el centro de arriba abajo, lo que ahora conocemos como la India, y a la izquierda la otra región que has comentado, que es Punjab. La que ahora está en disputa. Sí, exacto. No, Punjab. Lo que está en disputa es Kashmir, que ahora llegamos a Kashmir. Vale. La coyuntura de indios, hindúes y musulmanes queriendo independencia fuerza al Reino Unido a ir cediendo cada vez más autogobierno, debilitando su propio control sobre la colonia. Y ya tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico ve que tiene que acelerar la descolonización de la India porque si no corre el riesgo de que se dispare una guerra civil. Entonces, en este momento es cuando los ingleses nombran un último virrey de la India, que es Lord Mountbatten, encargándole asegurar el traspaso de poder y la independencia de una India unida, es decir, de todos los territorios unidos como una sola India, antes de 1948. Mountbatten llega a la India en 1947 y se da cuenta de que la India unida no puede permanecer, que las tensiones entre hindúes y musulmanes no pueden llevar a un país unificado y que lo que hay que hacer es dividirlo en dos. Y entonces rápidamente se pone a trazar un plan de partición que tiene una fecha límite, que es el 14 de agosto de 1947. Es decir, uno de los países más populosos del mundo se divide en cuestión de 6 semanas. Qué complicado esto. Delimitar la frontera corre a cargo de un abogado inglés que se llama Sir Cyril Radcliffe, que es un abogado londinense que jamás había pisado la India. Y le encargan hacer la división. ¿Y lo hace desde ahí o lo hace desde...? No, va a la India por primera vez, pisa el continente por primera vez en su vida. Y a la ponte a dibujar mapas. Sí, exactamente. ¿Y cómo lo va haciendo? Bueno, pues como hay sitios donde, en teoría, está más delimitado, donde hay mayoría musulmana y donde hay mayoría hindú, está bien. Pero hay otros lugares que esas religiones han convivido juntas durante siglos y eso no es tan fácil separarlas claramente. Entonces Radcliffe resuelve hacerlo por distrito, atendiendo a la mayoría religiosa de cada uno de los distritos o pueblos o comarcas para determinar de qué lado de la frontera caen. Aquel fue el germen del desastre, porque había sitios donde igual los hindúes eran un 51% y se quedaron en la India, pero en esos mismos sitios los musulmanes igual eran un 48% y se quedaron también en la India. Y al revés, sitios donde la población musulmana era superior a la hindú por muy poquito y se quedaron del lado de los países musulmanes, de Pakistán. ¿Y se te podían quedar islas aisladas al otro lado de la frontera? Eso fue exactamente lo que causó una ola de refugiados de entre 14 y 18 millones de personas, se calcula, que tuvieron que abandonar el hogar donde habían estado asentados durante siglos
para ir al nuevo país de su confesión. Es decir, comunidades musulmanas que se quedaron de repente en la India hindú y tuvieron que emigrar a Pakistán, y comunidades hindúes que se habían quedado en el recién creado Pakistán Islámico y que tuvieron que emigrar a la India hindú. Pakistán en este momento son los dos lados. Exactamente, los dos lados. No el Pakistán actual. No, se independizarán más adelante, en los años 70. Pero fue una de las mayores y más terribles migraciones forzosas de la historia. O sea, verdaderamente fue un horror con más de 1 millón de muertos, terribles episodios de violencia. Además, aquí es donde brota, por otro punto, la guerra, que es en el Principado de Kashmir. Y es donde llegamos a la historia de este territorio tan complicado que separa los dos países nuevos, Pakistán e India, por el noroeste. Según la ley de partición británica, los marajás, los príncipes, podrían decidir a qué nuevo país unirse, atendiendo a las mayorías religiosas que hubiera dentro de su población. Kashmir era un estado, un principado de mayoría musulmana que esperaba unirse a Pakistán, pero el marajá decide mantenerse temporalmente como independiente. Independiente de los dos. De los dos, soñando con constituirse como estado. Bueno, Pakistán, viendo esto y viendo que Kashmir tiene una mayoría musulmana, empieza a apoyar una sedición musulmana dentro de Kashmir para forzar la anexión. Y entonces, ante esta situación, el marajá de Kashmir pide ayuda militar a la nueva India a cambio de incorporarse. Dice, si me ayudáis contra los pakistaníes, pues Kashmir pasará a ser un estado de la India. Y así es lo que sucede. Pakistán no reconoce esto y se inicia en octubre de 1947 la primera de una serie de guerras entre India y Pakistán por controlar la región. Habrá la guerra del 47, la guerra del 65, la guerra del 71 y la guerra de 1999. La frontera entre ambos países en Kashmir a lo largo de estas guerras va variando, y así es como de facto se va constituyendo esto que llamamos la línea de control, que es esta frontera que no existe y que es una frontera básicamente creada a base de las escaramuzas que de vez en cuando se producen entre los dos bandos en una de las que es las regiones más militarizadas del mundo, las fronteras más militarizadas y peligrosas del mundo, precisamente por eso, porque dado que hay soldados enfrentados a ambos lados, enseguida se disparan tiros sin querer, por así decirlo, y se dan las escaladas muy rápidamente. Kashmir hoy sigue siendo parte de la India y es el único estado musulmán que hay en la India. Hay 28 estados federales en la India y otros 8 territorios. Hay un total de 36 estados que componen la República de la India, y Kashmir es el único de población musulmana. Hasta 2019, Kashmir gozaba de cierta autonomía. Pero todo esto cambió en ese año en el que el gobierno del primer ministro, de Modi, cambió el statu quo para que Kashmir dejara de ser un estado que gozara de cierta autonomía para convertirse en un estado directamente bajo el control del gobierno central, del gobierno de Nueva Delhi. ¿Por qué quiere Modi convertir Kashmir en un estado, lo que se llaman estados de la Unión, estados directamente gobernados por el gobierno federal? Que estos son como el resto de estados, ¿entiendo? No, hay estados que son autonómicos, por así decirlo, estados federales, y luego hay territorios directamente controlados por el gobierno central. Es decir, un control más exhaustivo que el que puede haber normalmente con otros estados de la India. Exactamente. ¿Y por qué quería esto el primer ministro Narendra Modi? Bien, pues tiene que ver con el partido que le apoya. Narendra Modi es del partido Bharatiya Janata, que es un partido de ideología conservadora y nacionalista hindú. Es decir, promulga la exaltación del hinduismo como religión con la identificación nacional de la India. Que esto son cosas distintas. Una cosa es la ciudadanía india y otra cosa es la religión hindú. Pues lo que quiere el partido de Modi es unir esas dos, que la identidad hindú sea parte de la identidad nacional. Y uno de los objetivos históricos de este partido, del Bharatiya Janata, es precisamente la eliminación de ese estatus de autonomía que tenía Kashmir, estado musulmán, que según ellos atentaba contra esa sensación de que la India no era un país hindú, puesto que una región muy importante históricamente se mantenía musulmana. Esto en el 2019, has dicho. Sí, y con ese propósito sucede la abolición de la autonomía en 2019 y la presencia que conlleva esa abolición de la autonomía de fuerzas de seguridad india, básicamente leyes draconianas que ponen a Kashmir en una especie de estado de sitio, que para empezar Modi pone a Kashmir en este estado de sitio amparándose en el hecho de que en el Kashmir, que siempre ha sido una región conflictiva, hay presencia de distintas bandas terroristas pro-musulmanas o pro-pakistaníes o apoyadas por Pakistán, que lo que siguen buscando es eso, la segregación de Kashmir para incorporarlo a Pakistán. Entonces, claro, con esa excusa de que es una región que está, por así decirlo, en estado de guerra o en estado de sitio, pues el gobierno central de la India, el gobierno de Nueva Delhi, impone unas condiciones muy severas. ¿Y esto cómo reaccionan los pakistaníes? Pues claro, en el momento en el que se abolió ese estatus de autonomía, el gobierno de Pakistán protestó muchísimo, porque en teoría
lo considera un territorio suyo conquistado por la India o ilegalmente ocupado por la India. Y entonces, ya entonces, el grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, que es un grupo terrorista islámico asentado en Kashmir, pero apoyado por Pakistán, lleva a cabo una serie de ataques en la zona, ¿no? Y lo que sucedió en 2019 fue verdaderamente pura suerte, porque a raíz de este ataque del grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, la India cometió represalias, Pakistán cometió represalias, pero sucedió una auténtica casualidad, o coincidencia o milagro, como lo quieras llamar, que es que ninguno de los misiles que lanzaron ni la India ni Pakistán alcanzaron sus objetivos. Medió Estados Unidos inmediatamente. En ese momento seguía siendo, era la primera presidencia de Donald Trump, pero Estados Unidos medió. Y todo lo que consiguió Pakistán fue decir que había capturado a un piloto indio en las escaramuzas. La India dijo que había conseguido que Pakistán, que había visto el órdago militar de Pakistán y que Pakistán se había retirado. Y lo que eso permitió fue que la crisis más o menos se solventara con que cada uno de los dos tenía un relato que les favorecía. Y podía salir ganando dentro de su país y venderlo muy bien. Exactamente. Hoy sabemos por las memorias que escribió Mike Pompeo, que entonces era el secretario de Estado de Donald Trump, que en 2019 ambos países se prepararon para la movilización del arsenal nuclear ante lo que consideraron había sido una de las mayores escaladas de esa crisis de Kashmir desde el año 1999, pero que estaban muy preparados para la movilización del arsenal nuclear y que verdaderamente fue pues, un milagro que los misiles no llegaran y que entonces pues, no tuvieran que lamentar esas pérdidas o esos golpes tan fuertes y entonces poder represaliar de manera más dura. Como imaginarás, desde 2019 la India sigue siendo durísima en Kashmir, ha llegado a detener a líderes políticos a los que acusa de querer la sedición, ha llegado a suspender las elecciones allí y de facto está en un estado de sitio. Y eso también ha generado un grandísimo descontento de la población, ya decimos, mayoritariamente musulmana, con el gobierno nacionalista indio de Delhi. Y en ese caldo de cultivo se dan cada vez más ataques o más golpes de las milicias pro-pakistaníes, grupos terroristas militantes pro-musulmanes en la región de Kashmir. Y lo que sucede es que desde el 2019 fue un milagro, pero desde entonces se viene aumentando la tensión. Y la cosa es que el primer ministro Modi es un esclavo del éxito que tuvo en el 2019, porque en el 2019 verdaderamente parecía que habían podido hacer un gran movimiento como era imponer un gobierno directo sobre Kashmir y que no había pasado nada, ¿no? Y que era un triunfo para la India. Bueno, pues Modi también es rehén de lo que su partido nacionalista espere conseguir de una mayor presencia en Kashmir. Sí, ahora no puede echarse para atrás. Exactamente. Y lo que sucede es que cuando hay una frontera tan conflictiva y un problema tan delicado, lo que más suele ayudar es la diplomacia sutil y la diplomacia silenciosa, que es lo que Modi no quiere. Modi quiere presentar a sus votantes y a su partido que cualquier cosa que suceda en Kashmir es un golpe de efecto fuerte por parte de la India, ¿no? Que la India no se deja amedrentar por lo que puedan hacer los terroristas apoyados por Pakistán en Kashmir. Ahí es donde quiere ser ejemplar. Y lo que sucede es que en Pakistán sucede lo mismo. O sea, en Pakistán el gobierno no quiere dar a entender que lo que sucede en Kashmir es una victoria de la India sobre Pakistán. Porque aquí nos encontramos que en Pakistán el hombre fuerte, que no es el primer ministro, es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero de facto es el gobernante del país, Asim Munir, no estaba en la crisis del 2019, llegó al poder después de la crisis del 2019 acusando a su predecesor en las Fuerzas Armadas de haber sido dialogante con India y ahora no va a querer... No se va a poder echar para atrás, exactamente. Y además el ejército en Pakistán es una institución cada vez más cuestionada porque Pakistán tiene unos terribles problemas económicos, políticos y sociales y se ve al ejército como responsable de la parasitación del sistema político y económico y puede que lo que Asim Munir pretenda es una guerra que desvíe el foco de los problemas internos que tiene Pakistán. Y aquí nos hemos saltado en algún momento de la historia esta separación de Pakistán. No sé si influye en cómo ven el conflicto actualmente los dos bandos, o en qué año se hace deja Pakistán de controlar también la parte de la derecha de la India. Lo que se llamaba el Pakistán Oriental es lo que ahora es la República de Bangladesh. En un momento seguía siendo misma República de Pakistán y esa parte era Pakistán Oriental, pero ese se independizó en los años 70. La India, que era siempre enemiga de Pakistán, ayudó a que este Pakistán Oriental, luego Bangladesh, se independizara. Para abrirle otro frente a Pakistán en una de esas guerras que tenían con Pakistán por Kashmir. Vale. Entonces eso también contribuyó a aumentar la tensión entre ambos países. Y es que me viene muy bien que me hagas esta pregunta, porque Asim Munir, el líder de Pakistán,
cuando da discursos a sus generales o a la población, revive muchas veces las historias de rencillas pasadas entre la India y Pakistán y habla de lo que se llama la teoría de las dos naciones, que no tiene nada que ver con la teoría de las dos naciones de Palestina e Israel. La teoría de las dos naciones, cuando la invocan los pakistaníes, es la invocación de un discurso de la época de la partición en la que dicen que musulmanes e hindúes no pueden vivir juntos, que son dos naciones que tienen que estar separadas y que no pueden coexistir. Y esto lo que hace es sembrar ese caldo de cultivo de odio seccional que hay ahora mismo instalado a lo largo, no solo en Kashmir, sino a lo largo de toda la línea de control en poblaciones que son poblaciones muy, muy líquidas, ¿sabes? Que han estado toda la historia juntas y que ahora de repente se les pone esa línea en medio. Es una receta muy peligrosa, sobre todo porque en esta zona, ya decimos, fácilmente suceden los malentendidos, las cosas escalan con velocidad y los gobiernos son rehenes de sus propios discursos nacionalistas. ¿Y aquí qué influencia tienen China y Estados Unidos sobre el terreno? ¿Pueden entrar aquí? Porque China está también con peleas de frontera con la India. Exactamente, China es el elemento en discordia en este momento, ¿no? Si nos imaginamos que Kashmir es un triángulo encajado entre Pakistán e India en cada uno de sus vértices, pues ¿quién está en el vértice de arriba? China. China, es cierto lo que dices, tiene enormes problemas fronterizos con la India porque comparte una gran frontera con la India. Y eso le lleva a que el amigo de tu enemigo... No, perdón, ¿cómo es? El enemigo de tu enemigo. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. aliado. ¿Quién es aliado de Pakistán? China. China está ayudando a Pakistán. De hecho, a raíz del ataque que ha sucedido el 22 de abril, China emitió un comunicado diciendo que Pakistán tiene derecho a asegurar su soberanía y recuperar su territorio. Es decir, está clarísimamente alineado con ello. Un territorio que lleva sin tener desde aquella partición inicial de la India y que el Marajá se fue del lado de la India. Exactamente, pero como siempre lo ha reivindicado, China aprovecha esto para hacer más daño a la India en las distintas conflictos que tiene con la India, sobre todo a raíz de primacía económica en Asia. Es su forma de hacerle daño a la India. Porque no es que Kashmir sea importante porque tenga recursos naturales, que no tiene, es simplemente porque es una punta de lanza directamente apuntada al corazón de la India, ¿no? Y de hecho es que la presencia de China en la región ha ido aumentando a raíz de lo que sucedió en el 2019, cuando India aumentó su control directo político sobre Kashmir. Enseguida lo que hizo China fue poner tropas en la frontera con India que rodea la zona de Kashmir, como dando una gran advertencia a ello, ¿no? Y de Estados Unidos, esta es una región donde Estados Unidos ya no se quiere meter más. Se metió en el 2019 para mediar entre Pakistán e India cuando India tomó el control de Kashmir de forma política, pero ahora ya no les interesa tanto, porque ¿qué ha sucedido entre el 2019 y el 2025 cuando está sucediendo esto? Pues que se han evacuado las tropas de Afganistán. Eso sucedió en el 2021, si os acordáis, aquella imagen del helicóptero sobre la embajada de Kabul que recordaba tanto a la derrota en Vietnam, en fin. Cuando Estados Unidos tenía tropas en Afganistán, le interesaba muchísimo tener una buena relación o una relación más o menos de trabajo con Pakistán, que Pakistán está en frontera con Afganistán. Es la herencia de esa vieja política cuando Pakistán, Afganistán, la guerra contra el terrorismo, los terroristas de uno y de otro iban al otro lado, en fin. Estados Unidos le convenía por lo menos tener a Pakistán una buena relación. Eso ya, como Afganistán no tiene ya tropas estadounidenses y ha sido abandonada a los talibanes, pues no le interesa nada ese escenario, que además es un escenario muy feo para Estados Unidos, porque le conlleva muchas veces a hacer sacrificios y venderlos a su población de una forma que puede ser muy impopular. Y de hecho, esto es muy significativo. A pesar de que Estados Unidos tenga un gran interés estratégico por aliarse con India, porque al final es el otro gigante asiático que puede hacer frente a China. Otra vez enemigo de mi enemigo. Pues exactamente, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Trump lleva ya 100 días de su segundo mandato, estamos a 11 de mayo cuando grabamos esto, y todavía no ha nombrado embajador a la India. Esto es muy significativo. Todavía en la India, en Estados Unidos, sigue un encargado de negocios en la embajada. No han mandado a nadie todavía. Y verdaderamente ha dicho que a raíz de los ataques recientes de Pakistán a India, ha dicho, ellos resolverán el asunto y el asunto se acabará resolviendo entre ellos dos. Es decir, Estados Unidos no va a meterse a mediar entre ellas, o por lo menos parece que no lo va a empezar a hacer ahora, como ya hizo en el 2019, porque lo que le preocupa es la expansión de China en la otra parte de Asia. La parte occidental de Asia, en esa región dificilísima de acceder, que es el Kashmir, con dos países que tienen un odio nacionalista, religioso, histórico. Estados Unidos no se quiere meter ahí. Y eso es lo que parece que va a hacer Donald Trump, que les va a dejar a ello. Pero lo cierto es que estamos hablando de dos países que tienen la capacidad de aniquilarse el uno al otro por la potencia nuclear que tiene cada uno.
De aniquilarse el uno al otro y llevarse unos cuantos por el camino. Y de causarle un perjuicio a la zona, que sería un conflicto nuclear entre la India y Pakistán, desde luego sería colosal. Y entonces, ¿Estados Unidos no quiere meterse para no dar el pretexto a China de entrar, o no? Pues es una buena pregunta. ¿Por qué no quiere meterse Estados Unidos? Yo creo que es parte de la política aislacionista de Donald Trump. China se va a meter, quiera o no quiera, a Estados Unidos. Pero ya ha vendido también Donald Trump que gracias a él o que ellos han participado en este acuerdo que luego se rompió inmediatamente de alto al fuego. Es cierto que el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a ambos países, pero todavía no se sabe hasta qué punto ha estado Estados Unidos verdaderamente encima del alto el fuego, ¿no? También puede darse que los países, los gobiernos de la India y de Pakistán decidan bajar la intensidad, o puede ser que simplemente sea una tregua para rearmarse, pero desde luego no está Estados Unidos tan metido, o no parece de momento que haya estado tan metido como en el 2019. Además, Mark Rubio ahora está compaginando la Secretaría de Estado con la Asesoría de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, que es una cosa que no sucedía desde tiempos de Kissinger y que Kissinger recomendó que nunca más se volviera a hacer porque el nivel de trabajo era demasiado e impedía al secretario de Estado atender problemas bastante serios como este tipo. Este, desde luego, es un problema que verdaderamente tiene una capacidad de escalar y de escalar algo muy peligroso. Pues Alfonso, esto nos deja entender el porqué del conflicto, las raíces históricas, y esperemos que no escale mucho, pero desde luego nos están saliendo conflictos y guerras por todos lados. Estamos, ya digo, a 11 de mayo y ya se está rompiendo el alto el fuego que se firmó ayer. Igual cuando escuchéis este podcast, pues no sabemos lo que habrá pasado. Pero seguimos atentos, Nico. Te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.